En el antiguo Egipto, el sexo no era solo una parte de la vida, sino una verdadera cultura. El amor, el matrimonio, el control de la natalidad e incluso el incesto tenían un significado profundo. Los egipcios usaban métodos anticonceptivos exóticos, como goma de acacia o estiércol de cocodrilo. Hombres y mujeres no escondían sus deseos y a veces sorprendían con prácticas como crear vibradores con colmenas de abejas. Ritual y deseo se entrelazaban, creando una visión única del mundo antiguo. Todo esto choca, pero al mismo tiempo cautiva. El sexo ha existido desde el principio de los tiempos. Nos dice mucho sobre cómo actúan las personas y cómo es su sociedad. El antiguo Egipto fue sin duda una de las mejores sociedades de todos los tiempos, pero también era extraño en todos los sentidos. Esa gente era especial, extraña y diferente. Había muchos hábitos e ideas extrañas que hoy en día es difícil de entender. Los antiguos egipcios tenían reglas estrictas sobre la infidelidad y también utilizaban diferentes métodos para evitar que nacieran bebés. Los historiadores dicen que solían anotar lo que hacían, lo que permitió que las relaciones sexuales mejoraran en las épocas posteriores. Cuando se trataba de sexo, los romanos y los griegos eran diferentes de maneras propias, pero los egipcios estaban en otro nivel. He hecho una lista de 10 cosas extrañas sobre el amor, el matrimonio y el sexo en el antiguo Egipto. Me sorprendieron sus extraños métodos de control de la natalidad. En el antiguo Egipto era bastante normal que la gente usara anticonceptivos. También estaban conscientes de algunos métodos para planificar sus familias, al igual que las personas de hoy, aunque no tenían anticonceptivos modernos. En el antiguo Egipto existía el concepto de control de la natalidad, aunque era muy diferente de las píldoras o los condones que usamos hoy. Los egipcios desarrollaron métodos únicos y a veces extraños para evitar los embarazos. Uno de estos métodos consistía en cubrir la boca del útero con goma derivada de la savia del árbol de acacia, que se creía que tenía propiedades espermicidas. Otra técnica era usar una mezcla de miel y bicarbonato de sodio aplicada internamente como barrera. El método más peculiar, sin embargo, era el uso de excremento de cocodrilo combinado con acacia, miel y dátiles, formando una pasta que se pensaba que servía como anticonceptivo. Más allá del control de la natalidad, la cultura egipcia antigua también incluía algunas prácticas fascinantes y controvertidas sobre la sexualidad. Cleopatra, una de las figuras más famosas del antiguo Egipto, a menudo se celebra no solo por su astucia política, sino también por su enfoque sin disculpas sobre su vida personal. Tuvo un hijo con Julio César y, según informes, tuvo vínculos románticos con otras figuras influyentes de su tiempo. Las historias sobre la ingenio e independencia de Cleopatra incluyen un curioso relato sobre ella creando un vibrador rudimentario al colocar abejas dentro de una caja hueca de papiro o una calabaza. La vibración causada por los movimientos de las abejas supuestamente servía como una forma de autoplacer. Aunque esta historia sigue siendo un asunto de especulación y no puede ser verificada históricamente, ha sido repetida en varios relatos, destacando la creatividad atribuida a Cleopatra. Otro tema que despierta tanto fascinación como incomodidad es la práctica del incesto en la realeza egipcia antigua. Aunque el incesto no era una práctica común entre la población general o la clase media, era prevalente entre las familias reales y los dioses. Los matrimonios entre hermanos se consideraban una forma de preservar la pureza de la línea real y emular las uniones divinas de sus deidades, que a menudo se representaban como casándose dentro de su propia familia. Esta práctica
aunque culturalmente significativa en su momento, es uno de los aspectos de la sociedad egipcia antigua que el público moderno encuentra particularmente inquietante. En el antiguo Egipto, el concepto de familia y divinidad estaba profundamente entrelazado, y esto influía en muchos aspectos de su cultura, incluyendo las prácticas matrimoniales. Las familias reales a menudo practicaban el incesto, ya que los reyes y reinas trataban de emular a sus dioses. Para los egipcios, seres divinos como Osiris e Isis o Tefnut y Shu, que eran parejas de hermanos, representaban uniones ideales. Al casarse entre hermanos, los gobernantes creían que mantenían la pureza de su línea sanguínea y se alineaban con los principios divinos. Aunque esto pueda parecer impactante para las sensibilidades modernas, era una práctica profundamente arraigada en su cultura y religión, que reforzaba su conexión con lo divino. La prostitución, en el antiguo Egipto, tenía un estatus social sorprendentemente diferente en comparación con otros períodos y culturas posteriores. A diferencia de la estigmatización que se ve en las sociedades modernas, la prostitución se veía como una profesión legítima e incluso tenía una dimensión sagrada. Se creía que agradaba a los dioses, y las prostitutas a menudo ocupaban una posición respetada en la sociedad egipcia. Podían trabajar abiertamente, a menudo identificándose con tatuajes o lápiz labial rojo distintivo. Lejos de ser marginadas, participaban en actividades religiosas y sociales, a veces sirviendo como cortesanas sagradas en los templos. Egipto también era conocido por sus actitudes liberales y pragmáticas hacia el sexo y las relaciones. La virginidad, aunque valorada, no se consideraba un requisito estricto para el matrimonio. A diferencia de muchas otras culturas de la época, donde la virginidad a menudo estaba vinculada al valor y la pureza de una mujer, los egipcios tenían una visión más aceptante. Si la novia era virgen o no importaba poco, siempre y cuando la unión fuera armoniosa y fructífera. Esta mentalidad abierta subraya aún más los aspectos únicos y progresistas de la sociedad egipcia antigua en cuestiones de amor y sexualidad. En la sociedad egipcia antigua, las actitudes hacia el matrimonio, los asuntos extramatrimoniales y el divorcio estaban moldeadas tanto por los valores culturales como por los religiosos. El sexo prematrimonial era generalmente aceptado y había poco énfasis social sobre la importancia de casarse con una virgen. La virginidad no tenía un peso cultural o religioso significativo, lo que reflejaba el enfoque pragmático y abierto de los egipcios hacia las relaciones. Sin embargo, esta tolerancia terminaba en el altar, ya que el matrimonio se consideraba un vínculo sagrado, especialmente para las mujeres. Cualquier traición a esta santidad, particularmente por parte de las mujeres, era castigada severamente. La infidelidad de una esposa se veía como un delito grave, lo que conllevaba severas consecuencias como multas, violencia física o incluso la muerte en casos extremos. Los hombres, por otro lado, enfrentaban repercusiones menos severas. Si un hombre casado era sorprendido con otra mujer, podría sufrir vergüenza pública, pero el castigo físico o las consecuencias legales eran raras. Esta disparidad resalta las expectativas de género y los dobles estándares presentes en la sociedad egipcia antigua. El divorcio, aunque no era desconocido, era difícil de obtener y solo podía llevarse a cabo bajo circunstancias específicas. Había dos razones principales para la disolución de un matrimonio: la falta de hijos o la infidelidad comprobada de la esposa. La ausencia de hijos se veía como una razón práctica para la separación, dada la importancia cultural que se le daba a la descendencia y la herencia. La infidelidad por parte del marido, sin embargo, rara vez
era motivo para el divorcio, lo que subraya el trato desigual entre hombres y mujeres en los asuntos matrimoniales. La mitología egipcia y los textos religiosos también influenciaron las normas sociales. Historias como la resurrección de Osiris tenían un peso simbólico, conectando temas de lealtad, renovación y fidelidad con principios divinos. Estos relatos no solo dieron forma a los estándares morales, sino que también reforzaron la creencia social de que los vínculos matrimoniales eran sagrados y no debían romperse a la ligera. Este respeto por el matrimonio, como una institución tanto social como espiritual, resalta la complejidad de las opiniones egipcias sobre el amor, el sexo y las relaciones. El sexo oral es considerado una de las formas de actividad sexual más tempranas registradas en la historia, con la historia de Osiris y su resurrección ofreciendo una de las primeras menciones en textos antiguos. Según la mitología egipcia, el dios Seth mata a su hermano Osiris y desmiembra su cuerpo. La esposa y hermana de Osiris, Isis, se embarca en la tarea de recolectar todas las partes del cuerpo de su hermano para devolverle la vida. Ella lo reensambla con éxito, pero descubre que le falta el pene. Usando arcilla, crea uno nuevo y luego sopla vida sobre él, devolviendo a Osiris a la vida. Esta historia, aunque simboliza la resurrección y la renovación, también es una de las primeras referencias al sexo oral en la historia registrada. La circuncisión fue otra práctica importante y simbólica en el antiguo Egipto, vinculada tanto a creencias religiosas como a costumbres sociales. Aunque puede que nunca entendamos completamente los significados y propósitos detrás de todas estas costumbres y mitos, está claro que los egipcios antiguos tenían un enfoque único y complejo hacia el sexo, la fertilidad y la espiritualidad. Si algo, estas creencias nos recuerdan las enormes diferencias entre las formas de pensar antiguas y modernas. Al mirar atrás, es fácil sentirse aliviado de no haber nacido en tal época, pero es igualmente fascinante reflexionar sobre cuánto las vidas culturales y espirituales de los egipcios antiguos moldearon su comprensión del mundo.